Y nos vamos ahora sí. Lo que no saben es que era mi miedo transmitir en Facebook, pero ya practiqué. No, no te preocupes. Si tuvieras problemas, me dices y ya, Pues yo te ya te ayudo. hago host. Sí, 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 sí. Pero es como un trauma que hay que superar, Edith. Me casa en las noches. Sueño con eso. Sí, ¿Y llegaste bien, Javi? Sí, 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 sí. Todo muy bien, gracias. Sí, te Aquí. digo, es que estaba acompañando a Sarita a echarse un cigarrito y sí le dije, creo que conozco a ese muchachón que Ese pasó en ese señor. coche, Ese joven, como dices. a ese joven, exacto, a ese joven talentoso de la Yusi. Gracias, gracias. Hola, ¿se escucha? sí lo sé. Ok, Creo que ya estamos. ya estamos. A Ya ver, estamos. ¿sí me escuchan a mí? Ujú. Sí, Ah, perfecto. Ahorita te lo paso. Ah, Javi. listo. Ya estamos. Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta primera sesión del tercer ciclo de diplomacia, tercer ciclo de conferencias de diplomacia deportiva en la Gran Eurasia. Hoy tenemos la primer mesa con título Entre la tradición y la globalización, el deporte en Asia Central. Antes de presentar a nuestros invitados le voy a ceder la palabra a Edith Ensign, que fue la coordinadora y la organizadora de este evento y pues nos da la bienvenida a este ciclo de conferencias. Adelante, Edith. Muchas gracias, Moni. Pues bueno, primero que nada, quiero agradecer a nuestra actual coordinadora del Grupo de Estudios sobre Eurasia, a Mónica Ramos, por haber apoyado esta iniciativa. Pasaron 2 años para que volviéramos a, no es cierto, 3 años, para que pudiéramos retomar el ciclo de diplomacia deportiva. Em, pero me da mucho gusto que haya regresado. En el pasado, y es quizás el contexto que voy a ofrecer para la audiencia y para nuestros panelistas de esta mañana, en 2022 surgió esta iniciativa a propósito de que me daba cuenta que en Asia cada vez más países se animaban a ser anfitriones de mega eventos deportivos y particularmente todo empezó en 2022 con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que bueno, China ya tiene una gran tradición en hospedar estos mega eventos deportivos. Obviamente uno de los más emblemáticos del siglo XXI fueron los Juegos Olímpicos de 2008, pero pues eran otra vez sede en 2022, ahora de unos Juegos Olímpicos. Edith, Perdón. dejamos Sí, de sí, escucharte. sí, sí, ya, ¿Ok? gracias. También fueron unos Juegos Olímpicos bastante polémicos por también las tensiones internas de China, las acusaciones que estaba recibiendo de la comunidad internacional respecto a los grupos étnicos en el norte del país, los famosos uigur, que pues fueron uno de los focos, digamos, negativos que tuvieron estos Juegos Olímpicos de invierno en ese año. Entonces, como que en este balance de lo positivo y lo negativo que implicaron estos Juegos Olímpicos, pues bueno, decidimos con unos colegas lanzar el primer ciclo de conferencias, pero ese mismo año también estaba otro evento que sin duda estaba siendo mucho más polémico que los Juegos Olímpicos de invierno, que era la Copa Mundial de Qatar 2022. Entonces, por esa razón decidimos sacar una segunda edición en 2022 de estas, reflexionar sobre la diplomacia deportiva, aunque más enfocada en el fenómeno del fútbol, porque pues era la Copa Mundial de Fútbol. Entonces, este año, bueno, retomamos, porque también pues creo que es importante y sobre todo desde el grupo de estudios sobre Eurasia que nos preocupa estudiar las regiones y los países de Asia que no son tan estudiados y mucho menos desde la Academia Mexicana. Entonces, por esa razón surgió este ciclo, a propósito también de un par de mega eventos deportivos o de eventos deportivos regionales.
como lo son la Copa Mundial Sub-17, que está llevándose a cabo en Qatar y que, bueno, México va bastante bien en esta etapa, que ha dado muestras de diplomacia deportiva bastante interesantes, como el acercamiento entre los mexicanos y los japoneses, y también los Juegos del Sudeste Asiático, que se crearon también para crear comunidad dentro de esta subregión de Asia. Entonces, que es uno de los paneles que vamos a tener en un par de semanas. Entonces, ese es el contexto y particularmente este ciclo, el tercer panel, se enfoca en las subregiones como más olvidadas de Eurasia, inicia con este panel que es Asia Central, la siguiente semana sur de Asia, y no va a ser India, sino va a ser Pakistán, justamente con colegas que son de allá. El tercer panel se enfoca en los Juegos del Sudeste Asiático con un súper especialista del Centro de Estudios del Centro de Estudios de Asia y África, un egresado del centro con especialidad en el sureste de Asia. Y vamos a cerrar con un panel que considero muy necesario porque sin duda estos dos países de los que haré mención son parte del universo del universo de Eurasia, que son Israel y Palestina y Rusia también, a propósito de Asia, de esta Asia que a veces no es considerada Asia, sino más bien como Eurasia o Europa a veces, porque pues hemos sabido a lo largo de las noticias, y seguramente la audiencia puede dar testimonio de ello, que hemos visto las noticias sobre la exigencia de la comunidad y el público internacional de boicotear las participaciones de diferentes países, ¿no? Particularmente de Rusia, quien está vetada de varios eventos deportivos y competencias con el argumento de las cuestiones de dopaje. Me parece que más bien es una cuestión también ya bastante politizada el vetar a Rusia de sus participaciones, y el caso que está siendo más llamativo en estos momentos, que es el de Israel y su participación en competencias. Una evidencia de esta presencia en el espacio asiático es, por ejemplo, la negativa de Indonesia de recibir a una delegación de Israel en los Juegos, en una competencia mundial de gimnasia artística, ¿no? Y que al final terminó derivando en la sanción por parte del Comité Olímpico Internacional en vetar a Indonesia de organizar juegos deportivos en esa región, bueno, perdón, en ese país en los próximos años, y considerando que Indonesia era uno de los candidatos para hospedar los Juegos Olímpicos de 2036. Entonces, nos habla de que definitivamente Asia está cobrando, el espacio euroasiático está cobrando una gran relevancia en el fenómeno deportivo, y por esa razón es que he invitado a, diría, colegas y especialistas y expertazos en el tema, pero pues también tengo la fortuna de ser amiga de muchos de ellos. Entonces, bueno, ese es el contexto general y de verdad espero que la audiencia se anime a seguirnos a lo largo de estas jornadas. Y para quienes no puedan seguirnos porque es sábado, son en sábado, las conferencias se van a quedar grabadas, entonces de verdad espero que puedan escuchar las reflexiones de nuestros grandes especialistas. Pues bueno, eso sería todo y de verdad muchas gracias en particular en esta sesión a Javi y a Guillermo por animarse a participar en sábado, otra vez era claro eso, y a Moni por darnos este espacio, a Mónica y a Wendy por abrir este espacio para esta iniciativa. Así que muchas gracias. Pues gracias, Edith. Muy buena presentación de este ciclo que vamos a tener y pues invitar a todos. Y ahora sí, sin más preámbulo, les recuerdo el título de esta sesión: Entre la tradición y la globalización, el deporte en Asia Central. Y pues ahora Javier y Guillermo nos van a presentar pues cómo viven los deportes los países de Asia Central, ¿no? Entre esta modernidad y la tradición de la región. Pues invitamos a Javier Olivo, investigador independiente, que nos dará un panorama más general de los deportes en Asia Central. Adelante, Javier, y gracias nuevamente. Muchas gracias Edith por la invitación. Desde hace ya un rato habíamos estado platicando de esta invitación y yo la verdad muy contento porque son temas que a mí me apasionan, el tema del deporte, el tema geopolítico y particularmente Asia Central. Pues muchas gracias también al grupo de estudios sobre Eurasia, particularmente a ti, Mónica, a Wendy, y pues obviamente también agradezco a Guillermo que va a participar aquí, con nosotros. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar, nada más voy a poner listo, ya está. Entonces,
Me gustaría empezar a hablar de un panorama un poco más general sobre el deporte en Asia Central. Entonces, no, o sea, no quiero hablar del deporte nada más como una práctica física, sino también, pues, como lo que realmente es, que es un fenómeno que tiene otras implicaciones, ya sea políticas, culturales, diplomáticas. Entonces, para comenzar, yo creo que lo más conveniente es definir un poco qué entendemos por Asia Central y también qué entendemos por deporte, porque sabemos que son conceptos bastante amplios, diversos, que todo el mundo conoce, pero a veces uno no entiende realmente cómo definirlo, ¿no? Entonces, primero Asia Central, eh, yo la verdad tomé la definición que tiene la ONU, que es la más, yo creo que clara, que es compuesta por 5 países, los famosos stan, que el stan, sufijo stan, que viene del farsi y del persa, que significa tierra de. Entonces en ellos encontramos a Kazajstán, a Uzbekistán, a Turkmenistán, a Kirguistán y a Tayikistán. Y bueno, es una región, al menos en México, muy poco conocida. Es una región bastante lejana, pero que también tiene bastantes similitudes, a veces sorprendentes, con México. Y es una región que, pues, es bastante despoblada, una región muy grande, pero con la verdad, una densidad poblacional bastante baja en general. Y pues también esto se debe un poco por su localización geográfica, por el tema de las montañas, la dificultad de las comunicaciones, el frío, el clima intenso, que eso también provoca pues cierta dificultad, y provoca también un nomadismo muy general en esos países. Y por otro lado, el deporte, que ese ya es una palabra que todo el mundo conoce, pero que a veces puede ser difícil un poco diferenciar entre qué es deporte, qué es una actividad física, mental. Entonces, deporte, pues, es una actividad física y mental, que tiene normas, que está enfocada en la competencia, en la recreación, en la salud. Y bueno, yo la verdad tomé la definición del Comité Olímpico Internacional y que también lo considera como un derecho humano. Entonces, bueno, pues en regiones como Asia Central, pues la verdad, el valor del deporte va mucho más allá de esto, como le decía al principio, tiene índoles que van más allá de solo esta actividad, esta competencia, sino también en la parte política, diplomática, etcétera. Entonces, bueno, dicho esto, ya no me quiero alargar en la introducción. Quisiera hablar en 3 partes. La primera, hablar sobre la geopolítica del deporte en Asia Central. En segundo, me gustaría hablar sobre la estrategia del soft power o poder blando en la región. Y por último, voy a hablar de los resultados deportivos y su impacto político. Entonces, primero, en cuanto a la dimensión geopolítica, es importante saber que estos países de Asia Central en su momento fueron parte de la Unión Soviética, que, bueno, se disolvió en 1991, pero durante la época de la Unión Soviética, pues es una región que recibía bastante inversión deportiva, formó pues a grandes atletas, como Edith lo decía en la introducción, son países sobre todo pues, con grandes atletas en boxeo, en lucha, en halterofilia, o sea, deportes de fuerza, es en donde más destacan. Y durante la presentación van a ver que no solo es eso, sino también son países que se han diversificado en el tema deportivo. Ya no solo es ese tipo de deporte, sino también en el fútbol. Han tenido también resultados bastante sorprendentes, pero que no es casualidad, son resultados de estrategias geopolíticas de sus gobiernos. Entonces, bueno, cuando cayó la Unión Soviética, pues
estas instalaciones deportivas, esta forma de entrenamiento, esta estructura competitiva se quedó en esos países y hoy en día, obviamente, pues no, este potencial, esta potencia global que era la Unión Soviética, pues les permitía destacar muchísimo, pero ahora que ya son independientes, pues es obviamente un poco más difícil. Esta competencia hoy en día con otras potencias como China, como Rusia, como Estados Unidos, pero aún así son países que en materia deportiva, no todos, pero ahorita lo vamos a ir viendo, pero que se destacan bastante. Y bueno, entonces, dicho esto, em, pues quisiera hablar un poco rápidamente pues, sobre esta búsqueda que tienen los países desde su independencia por encontrar un cierto prestigio, ¿no? Como decía, el deporte es algo que no es solo competencia, o sea, no solo es competencia física, sino también es una competencia política, diplomática, de quién es más prestigioso, etcétera, ¿no? Entonces, un primer ejemplo es Kazajstán, que es el país más grande, el más, entre comillas, importante, es el más destacado, que tiene, pues la verdad, es la potencia dominante en Asia Central, en los Juegos Olímpicos, en los Juegos regionales, en todo tipo de deportes. Y le sigue Uzbekistán, que es un país que la verdad ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, que ahorita también vamos a ver unos ejemplos de lo destacado que ha sido Uzbekistán. Luego Kirguistán y Tayikistán son países que realmente, primero, económicamente, pues tienen un potencial económico mucho más bajo que Kazajstán y que Uzbekistán. Entonces, eso provoca que en materia deportiva no han logrado destacar mucho, pero son países que en el ámbito de deportes tradicionales, que luego lo veremos, destacan bastante. Y Kirguistán sobre todo tiene una estrategia muy interesante que me gustaría platicar un poco después. Y en el tema de Turkmenistán, que siempre que hablo de Turkmenistán con conocidos, con amigos, les digo que es el país más extraño del mundo. Cuando hablamos de Corea del Norte, yo digo, no, Corea del Norte es un país demasiado normal comparado con Turkmenistán. O sea, Turkmenistán es un país muy interesante. A la gente que me escucha, yo les invito a que lean un poco sobre las grandes curiosidades de Turkmenistán. Y bueno, es un país muy, muy cerrado, un país que toda la estrategia que tiene es hacia el interior. O sea, ellos no buscan, eh, digo, eso es lo que yo tengo entendido. Ya después, obviamente, Guillermo también nos ayudará a explicar un poco más sobre este tema de Turkmenistán, pero sí es un país que se enfoca en el interior. No es un país que se busca abrir, y eso provoca también pues que tenga resultados bastante, bastante pobres en deporte, bastante modestos. Y bueno, eh, hablando del deporte, pues como lo decía, es un marcador de poder. Hace rato hablaba de Rusia, de China, de Estados Unidos. Estos países, pues obviamente tienen también cierta disputa con estas grandes potencias que los rodean, que son Rusia, China, pero también Turquía. Eh, y bueno, particularmente Rusia, obviamente pues por el pasado histórico, que sigue teniendo muchísima influencia en las ligas, en las formas de entrenar, en la selección de los talentos. Por ejemplo, en fútbol o en otros deportes hay jugadores, ya sea que tienen ascendencia rusa y que juegan para Turkmenistán, bueno, Turkmenistán no creo, pero para Kirguistán, para Uzbekistán, etcétera, etcétera, o al revés, jugadores
kirguisos que tal vez juegan para Rusia, que desearon representar ese país y que se ven en otros países, particularmente hablando de fútbol. Jugadores que nacen, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Jugadores que nacen en Argentina y que son argentinos, pero que deciden tomar la nacionalidad deportiva mexicana, pues por un tema a veces un poco más, pues pues personal, o sea, no es como una estrategia más para poder trascender más, ¿no? Que esa oportunidad de poder representar a otro país, ¿no? En cuanto a China, pues es un monstruo, es la gran potencia en tema de infraestructura, de organizador de eventos regionales, ahí tienen mucha competencia con China. Y en cuanto a Turquía, pues eh, hay algo que es interesante, es esto que hablaba de Kirguistán con los juegos tradicionales. Existe algo que se llaman los juegos nómadas mundiales, que es algo que se inició con Kirguistán y en donde pues Turquía tiene mucha influencia porque pues son unos juegos tradicionales étnicos que empezaron en Kirguistán y que ya creo que me parece la cuarta vez que se llevaron a cabo fue en Turquía y ellos la verdad tienen también una estrategia de promoción pues, de esta parte cultural étnica de los pueblos túrquicos, pues que los países de Asia Central comparten con Turquía. Y ahora me gustaría rápidamente nada más hablar de esta parte del sport washing, que es un poco la herramienta que usan como legitimación política. Un ejemplo bueno, como se darán cuenta, me encanta el fútbol, entonces muchos ejemplos que tengo es basados en el fútbol, pero también lo tomo porque es pues el deporte más popular y más conocido. En Kirguistán, por ejemplo, está la Academia del Fútbol Club Barcelona, en Bishkek, que ahí es un proyecto inmobiliario que está vinculado con gente cercana al poder. Esto, gente, niños que forman parte de esta élite en Kirguistán que juegan en esta academia. Y pues esto es una muestra de cómo el deporte lo usan para obtener beneficios económicos, favorecer a estas redes de poder o mejorar la imagen pública del país, ¿no? Y pues obviamente el fútbol es algo ideal para este tipo de estrategias porque es conocido en todo el mundo, genera emociones, une a la población, cuando hay problemas políticos, económicos, pues desvía la atención y sobre todo, pues cualquier victoria o cualquier, aunque no sea victoria, pero cualquier gran partido, cualquier gran evento de fútbol, pues provoca un sentimiento de orgullo nacional. Eso nosotros como mexicanos lo vivimos a cada rato en los mundiales, que aunque personalmente me decepciona mucho, pero siempre que hay un mundial yo me siento muy orgulloso y sí, eso provoca el fútbol. Y para terminar esta parte, nada más quería hablar un poco de Uzbekistán, que al principio decía Uzbekistán es un país que después de Kazajstán ha tenido un desarrollo espectacular en el deporte. Y hablando específicamente de fútbol, eh, los apasionados al fútbol como yo ya sabemos que está clasificado para el próximo mundial. Es el primer país de Asia Central que lo logra desde la independencia. Y simplemente escuchando las palabras del presidente uzbeco cuando clasificaron, uno se da cuenta de la importancia que tiene, que el presidente dijo que la selección era un orgullo de Uzbekistán. Y no solo eso, sino que les regaló coches eléctricos. Entonces, pues para que veamos qué tan importante es esto para cada país, ¿no? Y pues es una clasificación histórica, pero que no es casualidad. Mucha gente piensa que bueno, con este nuevo formato del Mundial en donde pasaron de 32 a 48 equipos, a veces
Obviamente es mucho más fácil clasificar, pero aún así sigue siendo complicado. Digo, este, países que forman parte de la FIFA, creo que son más de 200 o no sé si 200 exactos, entonces aunque haya lugar para 48, aún así sigue siendo un porcentaje pequeño. Y en Uzbekistán, pues esto no es una casualidad, ya llevan una estrategia y reformas en infraestructura, en construcción de nuevas academias, con mucho apoyo estatal, este, y tienen una generación muy talentosa como, por ejemplo, Husanov, que es un jugador que es muy joven, que está en el Manchester City, es algo que nunca había ocurrido antes. O el capitán Shomurodov, que es un jugador que estuvo jugando en Italia, particularmente en la Roma, y también en niveles menores, la selección sub-17 también ganó recientemente la Copa Asiática, que eso es algo que a mí me sorprendió mucho porque lo ganaron en Arabia Saudita jugando la final contra Arabia Saudita, con dos jugadores menos. Fue algo así histórico, pero como repito, no es una casualidad, ya es algo que se ha trabajado mucho. Y la clasificación de Uzbekistán fue desde el principio, aunque hubieran sido 32 equipos, Uzbekistán no hubiera clasificado. Entonces, pues aquí se ve cómo, fuera ya hablando de Uzbekistán, cómo pues, el deporte es un capital político y diplomático. Y ahora pasando a la segunda parte, como les decía que quería hablar un poco sobre el soft power, el poder blando y las estrategias de los estados. Primero, ¿qué es el soft power? Pues es esta capacidad que tienen los países a través de la cultura, de la identidad, de la atracción, para, pues para tener más presencia, para tener cierto poder, ¿no? Entonces, hoy el deporte, pues obviamente es una herramienta muy importante de soft power, porque ya no es solamente exclusiva para grandes potencias, sino también los países más chicos lo pueden usar para construir su imagen. Entonces, ahorita voy a repasar nada más cada país, voy a ser muy breve, pero quisiera que viéramos un poco pues estas estrategias que usa cada país en Asia Central, empezando con Turkmenistán, este, que como decía, Turkmenistán la verdad es el país más, entre comillas, más débil o al menos el menos reconocido en materia deportiva, pero es un país que ha organizado grandes eventos deportivos y también busca hacerse visible, proyectar una imagen de modernidad, de juventud. Y el ejemplo más claro que yo tengo es en 2017 que organizaron los Juegos Asiáticos de Artes Marciales y de Interior, que llamó muchísimo la atención. También los invito a que busquen un poco sobre esta organización, porque Turkmenistán construyó una infraestructura enorme, hizo muchísimo gasto, que esto fue en Ashgabat, en la capital y hasta, o sea, uno ve la infraestructura y dice, esto parece que están organizando los Juegos Olímpicos, o sea, sí, sí es algo que le da muchísima importancia, pero eh, los resultados, como decía, son bastante limitados, aunque tengan mucha inversión, pues en nivel competitivo es pues un rendimiento bastante bajo y como decía antes, es un soft power, pero más orientado hacia adentro, hacia el control de su propia narrativa, a- pues sí, o sea, es un país muy cerrado y que está poco orientado al exterior. Y ahora pasando a Kazajstán, que ahí no me voy a extender mucho porque aquí Guillermo pues ya es el experto y el que nos va a dar un poco más de claridad. Pero pues Kazajstán, como decía antes, es el país más poderoso en términos deportivos. Un ejemplo es en el ciclismo, el Astana Team, que seguramente cuando hemos visto el Tour de Francia, por ejemplo, veíamos
uniformes azules que decían Astana, con la bandera kazaja que es azul, con el escudo en amarillo. Pues esto es financiado por el Estado, o sea, no es una casualidad, es algo que también una estrategia de soft power que usa el gobierno para, pues, exportar la marca país, marca Kazajstán, marca Astana. Entonces, que le funciona bastante bien. Y otra vez hablando de fútbol, por ejemplo, bueno, en la Champions League, algo que tenemos que saber es que Kazajstán forma parte de la UEFA, que es pues la Federación Europea de Fútbol. Y eso le permite a la selección jugar con grandes potencias. Obviamente es muy difícil clasificar a un mundial, pero eso le permite pues desarrollarse mucho más, tener estos apoyos que da la UEFA. Y a nivel equipos, pues los equipos juegan en la Champions League, que es obviamente el, el campeonato futbolístico más importante después del Mundial. Y aquí está el Kairat Almaty, que es un equipo que hizo historia porque ahora clasificó a la Champions League, y tienen a un jugador muy joven que se llama Satpayev, que lo compró el Chelsea. Entonces es algo también histórico porque nunca se ha visto que un jugador kazajo jugara para un equipo tan importante y tan joven. Entonces, bueno, también en otros deportes, que esto también es un poco la delgada línea de diferenciar entre un deporte o no. El ajedrez, por ejemplo, el ajedrez, sobre todo el femenino, Kazajstán ha tenido resultados bastante sobresalientes. Y bueno, pasando a Kirguistán rapidísimo, este, pues el soft power de Kirguistán es más cultural, es enfocado en las tradiciones, en los juegos étnicos. Esto es lo que decía de los Juegos Mundiales Nómadas, que lo crearon en 2014 y que el objetivo de estos juegos es celebrar las tradiciones ecuestres, los deportes étnicos, etcétera, etcétera. Y hay un deporte en específico que, que se llama el Kokboru, que también en otras partes, por ejemplo en Afganistán, le llaman Buzkashi, que es un juego con caballos, en donde, digo, es muy chistoso, pero es interesante, en donde dos equipos se afrontan montando un caballo y tienen que trasladar pues, una cabra muerta al otro lado. Este, y bueno, es un deporte ecuestre tradicional que está inscrito en la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material. Entonces, esto es lo que decía, que Kirguistán pues les da mucha importancia a esta parte más tradicional. Entonces, este, para Tayikistán, bueno, ahí es un poco más débil su soft power, pero obviamente, como decía antes, en el ámbito de la lucha, del boxeo, como los demás países, tienen bastante buenos resultados. em, y también, como lo había dicho antes, en, en el ámbito de las nacionalidades deportivas, también sucede con Tayikistán que hay ciertos deportistas que tienen probablemente antecedentes rusos y que deciden representar a Rusia o representar a China, por ejemplo, porque ahí tienen tal vez más oportunidades, o al revés, deportistas rusos o chinos, pero con algún origen tayiko, que deciden representar a Tayikistán para tener un poco más de oportunidad y ¿por qué no? Hasta jugar, estar en los Juegos Olímpicos. Y por último, Uzbekistán, que es el caso que le decía que es un poco el más emblemático del soft power exitoso, que
esta clasificación al mundial, pues sí consolida una narrativa que es muy poderosa, que es pues lo posiciona como una potencia emergente, con jóvenes talentos, con reformas deportivas eficaces, con un orgullo nacional. Y bueno, también fuera del fútbol, como decía, en el ámbito de los deportes de lucha, Uzbekistán en los Juegos Olímpicos pasados en París tuvo 13 medallas y las 13 medallas todas fueron en deportes de lucha. Ocho fueron de oro y de todas las 13 fueron en boxeo, en judo, en halterofilia. Entonces, pues ahí se ve un poco el gran potencial que tienen estos países en esos deportes. Y bueno, ya por último, en la parte 3 ya para terminar, quisiera hablar un poco de los resultados y del rendimiento y su impacto que han tenido esta geopolítica deportiva o diplomacia deportiva. Eh, con Kazajstán, como decía, pues es el país dominante. En los Juegos Olímpicos siempre está hasta arriba. Este, en los últimos Juegos Asiáticos quedó en primer lugar. Este, pero también algo interesante con Kazajstán es que las mujeres también obviamente tienen un, un impacto muy importante, a diferencia, desafortunadamente, de otros países en Asia Central, que son países todavía con ciertas, pues, ideas más tradicionales, más influenciadas a veces también un poco por el Islam, con ciertas dificultades a veces para las mujeres, de lograr grandes resultados deportivos, pero en Kazajstán, pues, de sus últimas 10 medallas, 6 fueron por mujeres. Y bueno, en el tema de boxeo y de lucha, también no es solo un deporte de hombres, obviamente es un deporte que en Kazajstán también las mujeres lo practican y tienen también muy buenos resultados y sigue siendo un gran potencial, sigue siendo una potencia global. Y en cuanto a Uzbekistán, pues como decía, es este país que ha invertido mucho, que ha logrado grandes resultados, campeonatos mundiales en boxeo, en mundiales de jóvenes, la primera clasificación al mundial, y bueno, pues es un referente, yo creo que para los otros países. Y ya por último, quisiera hablar de este tema de los juegos tradicionales, que cuando uno piensa en deporte siempre piensa en los Juegos Olímpicos, pero no solo está eso, también están los deportes tradicionales que tienen un papel fundamental pues en esta construcción de identidad de los países. Este, y bueno, aquí hay ciertos ejemplos, que está el Kokboru que les decía, o Buzkashi, este, que son deportes a caballo, que también tiene que ver pues, con esta historia y esta geografía de estos países, que son países tradicionalmente nómadas, en donde el uso del caballo es muy importante. En Turkmenistán, por ejemplo, el caballo es lo más importante que hay. Hasta algo chistoso, el Estadio Nacional está construido en forma de un caballo. Bueno, al final tiene como un caballo. Entonces ahí muestra qué tan importante es. El ajalteque, que es el, el caballo emblema de Turkmenistán, que es un caballo hermoso. Y bueno, estos deportes tradicionales con caballo, pero también juegos tradicionales de lucha. em, este, y bueno, el deporte tradicional, pues
no tiene por qué estar aparte, también convive con el deporte moderno. Es algo pues, que refuerza a pues, o sea, esta identidad deportiva híbrida, pues la verdad permite, pues, darle un gran valor a estos países. Y ya nada más para concluir, pues, eh, podemos decir que el deporte en Asia Central es mucho más que entretenimiento y que actividad física, es algo que va mucho más allá, es una herramienta política, una forma de construcción nacional, de identidad, de legitimación interna y externa, de proyección al internacional. Como decía, Kazajstán y Uzbekistán son los mayores actores deportivos en esa región, pero Kirguistán y Tayikistán, pues que sí también, a través de otro tipo de estrategias, pues también afianzan su identidad con los deportes tradicionales, y Turkmenistán, que es pues un poco el alumno muy diferente y muy, eh, que usa otro tipo de estrategias, pero que también son muy interesantes, pues que usa el deporte más para reforzar su narrativa interna. Y ya, nada más, pues eso sería un poco la conclusión que yo tendría. Y pues los invito a pues a leer sobre Asia Central, que es una región muy, muy interesante, y a veces uno se sorprende con las curiosidades y a veces hasta las similitudes que tiene con México. Listo. Pues muchas gracias, Javier. Una muy buena introducción a la región. Ahí ya aquí hice algunas notas que podremos retomar después de la presentación de Guillermo. Por ejemplo, pensando en la charrería como el deporte tradicional o nacional de México y que de repente se ve sobrepasado por deportes más recientes, más modernos, podemos decir. E incluso pienso en la relación entre, por ejemplo, los principales poderes a nivel mundial, Estados Unidos, en su momento Reino Unido, y la promoción de estos deportes, la globalización y la promoción de estos deportes frente a deportes nacionales de cada país, ¿no? Entonces, bueno, ahora nuestro siguiente presentador es Guillermo Ayala. Me permito leer una breve reseña. Es maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Comunicación por la UAM Xochimilco. Y actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia desde 2022 y entre sus temas de investigación están el estudio de los países de Asia Central, tanto lo económico, geopolítico, cultural, deportivo, diplomático y social. Las áreas de interés son desarme nuclear, desarrollo económico, el cinturón de la franja y ruta en Asia Central, así como la diplomacia deportiva, ¿no? Su experiencia profesional ha abarcado el periodismo con diversas coberturas referentes a temas internacionales y deportivos. Pues, Guillermo, sin más preámbulo, te cedemos el espacio para que nos compartas tu conocimiento. Adelante y gracias. Muchas gracias, buenos días, Mónica, Javier, Edith, gracias por la invitación. Muy interesante todo lo que Javier ahí comentaba, un panorama muy completo de lo que es Asia Central. Y bueno, yo quisiera enfocarme un poco hacia lo que sería eh, Asia Central con la parte de Kazajstán y de Turkmenistán. Voy a compartir pantalla ahorita. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya podemos verlo. Muy bien, entonces, bueno, les comentaba que yo me centraré en estos casos y bueno, primero que nada, una rápida reseña sobre lo que es la diplomacia deportiva. En pocas palabras, es la actividad que combina el deporte con las relaciones internacionales para fomentar el acercamiento y la buena relación entre países.
Se utiliza como una herramienta de poder blando para promover y mejorar la imagen de un país, fomentar la cooperación y sirve como una estrategia efectiva para generar entornos amigables y de buena voluntad y vecindad. La mayoría de la gente no muestra interés por la política, pero puede atraerse por un país cuando su representante tiene un buen desempeño en Juegos Olímpicos u otra competición internacional importante. Generalmente los atletas famosos se convierten en embajadores más populares, en los embajadores más populares de su país, y no hay que olvidar que la proyección que tiene el deporte en la sociedad como elemento mejora en muchas cosas también la calidad de vida, la prevención de enfermedades y el elemento de socialización entre ellos. Entonces es un importante foco tanto para afuera como para dentro de los países, ¿no? Eh, Rápidamente, igual un panorama como internacionalista, bueno, pues aquí no hay que dejar de lado un poco lo que es Kazajstán, lo que es la región de Asia Central, ya lo había comentado Javier hace rato, es el país más grande, el país más desarrollado en este sentido de tener más ingresos, es un país que tiene una superficie de 2.74 millones de kilómetros cuadrados, un poco más, una y media veces más en tamaño para tener una dimensión, el tamaño de México. Su capital es Astana, tiene una población de 18 millones de habitantes. El presidente se llama Kasim Jomart Tokayev. Y bueno, ellos han desarrollado activamente desde su independencia una diplomacia pública en donde promueven a través del deporte, la cultura y el arte su identidad. Para muchos países el deporte es una forma de darse a conocer en el entorno internacional y vamos a ver el caso de Kazajstán cómo lo ha hecho, ¿no? El deporte en Kazajstán, bueno, participan ellos desde 1991, desde 1994 en los primeros Juegos Olímpicos, que a ellos les toca asistir ya como nación independiente, ya después de la desintegración de la Unión Soviética. Los primeros Juegos que les tocaron fueron los invernales de Lillehammer 94, ahí en Noruega, y su primer medallista olímpico fue Vladimir Smirov, que fue un esquiador que ganó el oro en esta prueba de campo traviesa, es la más extenuante de las pruebas invernales con los 50 kilómetros, pero también ganó plata en otras pruebas de 10 y 15 kilómetros en esta edición. En Juegos Olímpicos de Verano, Kazajstán también ha ganado un total de 77 medallas de oro, siendo Río de Janeiro 2016 la justa más productiva al conseguir 17 medallas en deportes como el atletismo, el judo, la natación, el levantamiento de pesas, la lucha y el box, el deporte que más le ha dado preseas a Kazajstán con 26. Y precisamente el box es uno de los pilares más importantes. Eh, no sé si ustedes recordarán algunas peleas de Saúl El Canelo Álvarez con Gennady Golovkin, que es sin duda el atleta y el boxeador más famoso de Kazajstán. Él fue medallista olímpico, ganó la medalla de plata en el 2004 en Atenas, le ganó un ruso en la pelea por la medalla de oro. Aquí está, y aquí lo vemos, está de azul con los colores de la bandera de Kazajstán, representando al país con el Comité Olímpico. Aquí está pues, en la ceremonia de premiación. Y bueno, él es un ejemplo. Gennady Golovkin se ha dedicado, ya retirado del boxeo, bueno, del deporte del boxeo, de practicarlo. Ha surgido como un ejemplo para los ciudadanos kazajos, como un elemento de éxito, de disciplina, de coraje, que ha sido bien valorado tanto para manejarlo como una buena imagen al interior como al exterior del país. Actualmente es el presidente del Comité Olímpico de Kazajstán, estuvo al frente de la delegación kazaja en los Juegos Olímpicos de París y es también representante de la Comisión Olímpica Mundial de Boxeo. Este cargo fue muy importante porque fue la delegación que se encargó de reafirmar y de sostener al boxeo como un deporte olímpico para los próximos Juegos a celebrarse en Los Ángeles en el 2028. Al principio no estaba como contemplado dentro del programa y bueno, pues ellos se movieron, apelaron y gracias a esta labor diplomática pudieron avanzar y pudieron reintegrar al boxeo en el programa olímpico. Ahora busca presidir también lo que se le llama el World Boxing, que es la organización que es la encargada de representar al box en el movimiento olímpico.
Se presentó como candidato, tiene el respaldo, pues, obviamente, de varias federaciones de boxeo, tiene el respaldo incluso del país, de su comité olímpico, por ejemplo, miren, vean cómo a través la elección va a celebrarse de este domingo en 8, el 23 de noviembre. Y vean cómo, por ejemplo, él a través de su imagen, él proyecta tanto a Kazajstán como parte de las raíces túrquicas que son de Asia Central. Por ejemplo, aquí lo vemos en una pelea con su bata que tiene muchos, como adornos, mucha serigrafía de lo que son las tribus túrquicas, estos moldes en amarillo, en dorado. Por ejemplo, vean, él utiliza el azul celeste de la bandera, en las botas de boxeo, en el calzoncillo. Me llamaba la atención también cuando estaba buscando esta foto, como también, por ejemplo, trae un patrocinio de una que se llama Expo 2017, que fue una exposición mundial que organiza Kazajstán para parte de su diplomacia también de apertura al mundo, de política multivectorial, para darse a conocer por ejemplo, para buscar soluciones globales a problemas globales. Entonces, esta exposición en el 2017 se dedicó hacia el uso de energías limpias, el llegar a estos fines de la Agenda 2030, de descarbonizar el mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, él está muy ligado siempre a esta imagen de Kazajstán, al gobierno de Kazajstán, a tener esta proyección internacional que han tenido. Y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, el periódico de allá, uno de los periódicos oficiales de allá, el Astana Times, me encontré esta nota que dice que, bueno, tiene un apoyo importante desde Kazajstán para poder llegar a presidir esta organización de World Boxing, que inclusive hasta se hacen hashtags, se etiqueta dentro del país para que esté como que en uno de los temas principales, ¿no? La elección y el camino de Golovkin para la elección del 23 de noviembre. Y bueno, también a través del boxeo kazajo, que es una de las cosas más importantes que les ha dado proyección, hay un estilo de boxeo que se llama estilo kazajo. Ellos, como fueron parte de la Unión Soviética, tienen una influencia fuerte de este boxeo que fue la escuela soviética, pero han logrado como que ajustarlo, revolucionarlo ya también a lo que son las tendencias de la actualidad, las exigencias de este milenio, de esta época. Y por ejemplo, el estilo kazajo es característico en muchos boxeadores, sobre todo a los que les gusta mucho el juego de piernas. La velocidad es característico por tener un juego de piernas muy rápido y por tener mucha velocidad para atacar y contraatacar, para atacar y defenderse, ¿no? Entonces, Golovkin y varios boxeadores que han sido, les decía, a través del boxeo amateur, han podido destacar dentro de los Juegos Olímpicos, y de ahí, como Golovkin, han saltado al boxeo profesional. Entonces, esa es una parte de las cuestiones que también le ha dado mucha proyección al mismo país, ¿no? Hablar de un estilo de un país, el estilo kazajo, pues también ya los pone en la boca de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues les comentaba que Golovkin tiene una relación de alguna manera cercana con México. Las 3 ediciones que tuvo de las peleas con el Canelo, se promocionaron aquí en México las peleas, en Estados Unidos, en Kazajstán. Y bueno, también como un dato curioso, uno de los entrenadores en la época profesional de Golovkin fue el mexicano Abel Sánchez, que lo vemos en la fotografía del lado derecho, junto a él posando. Él fue uno de los entrenadores de Gennady Golovkin. Y bueno, pues la diplomacia también a nivel México, ya aterrizando, yéndonos por el camino de México. Kazajstán es el único país de Asia Central que tiene una embajada en México. Y bueno, la labor del embajador este año, que llegó el embajador Almurat Turganbekov, ha sido también estar acercándose hacia
algunas federaciones mexicanas de algunos deportes. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda vemos al embajador visitando a Óscar Contreras González, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, y del otro lado con Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, esta labor de diplomacia deportiva, de acercar tanto a los países a través del deporte, pues también la tiene muy presente Kazajstán en estas latitudes. Por ejemplo, ellos están aprovechando esta parte, ¿no? De tener la presencia del embajador, de conectar a través de deportes que tenemos en común. Digo, somos futboleros, ellos también. El boxeo es un símbolo, es un ícono de México por muchos años, y bueno, pues Kazajstán también ha tomado esta ruta, ¿no? A través del deporte. Y una de las cosas que también han practicado mucho los kazajos o la diplomacia kazaja es esta parte que le llaman ahora la diplomacia del jersey, que es una acción relativamente nueva para mostrar a los jefes de delegaciones de alto nivel e invitados especiales camisetas y suéteres de selecciones nacionales o de clubes famosos de países como señal de confianza, como señal de amistad, de buena voluntad. Aquí hay una fotografía en un evento que se llama Astana International Forum, que es un evento de corte económico, de corte político, igual en esta tendencia de buscar soluciones globales a problemas globales. Ahí le están regalando a la presidenta de Macedonia del Norte uno de los jerseys del equipo nacional de Kazajstán, la presidenta Silhanovska Davkova. Pues aquí va recibiendo por parte de una delegación de Kazajstán el jersey. Aquí vemos, por ejemplo, también a un ex canciller, Sebastián Kurz de Austria, que también recibe uno de los jerseys del hockey sobre hielo, que es otro de los deportes también importantes ahí en Kazajstán, muy seguidos, que tienen una liga ahí que comparten con los rusos, con los chinos, con los bielorrusos. Aquí una al revés en medio, donde hablaba hace rato Javier acerca de, por ejemplo, Kirguistán y la relación con el Barcelona. En Kazajstán está la relación con el Atlético de Madrid. Aquí está el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dándole un jersey autografiado con los jugadores al presidente Tokayev de Kazajstán. Y bueno, pues inclusive ya de manera, a lo mejor les voy a presumir un poco, pero me tocó ser parte de esta diplomacia del jersey. En la foto del lado derecho me tocó que intercambiar una playera, una sudadera de México con un jersey de Kazajstán, del equipo nacional. Entonces, en alguna ocasión que tuve por allá la dicha de estar. Y bueno, aparte de esta proyección de jugador, perdón, de deportistas y de esta proyección diplomática, también para la diplomacia deportiva es importante la proyección en eventos a nivel mundial o a nivel internacional. Entonces, Kazajstán, como lo comentaban, tiene una economía importante basada en la extracción de recursos naturales como el petróleo, el gas, las tierras raras, el uranio. Entonces, ha generado una riqueza para el país importante y una posibilidad importante para desarrollarse en varios ámbitos, entre ellos el deportivo. Y bueno, ha sido organizador de eventos internacionales para promover el país, como los Juegos Asiáticos de Invierno en el 2011, la Universidad Mundial de Invierno en 2017, que se celebró en Almaty, la segunda, la antigua capital soviética de Kazajstán, la ciudad más grande en términos poblacionales y la segunda ciudad en importancia después de la capital, Astana. Ha habido campeonatos mundiales y etapas de la Copa del Mundo en halterofilia, en judo, en lucha libre, en hockey, lo que hablábamos un poco acerca, lo que hablaba Javier hace rato acerca de esta como inclinación hacia deportes de combate de los kazajos, que son muy seguidos. Y bueno, pues también como un dato curioso, ellos presentaron su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022, perdieron por 4 votos la elección de la sede en Almaty en el 2022, se la ganó Beijing. Y bueno, pues ellos han estado tirándole, ¿no? Como les digo, a estos grandes eventos, a estos eventos que den una proyección a una de las zonas que a veces no es tan conocida en el mundo, pero que tiene mucho por dar, que tiene una capacidad de organización importante, que tiene una proyección y que últimamente también
pues con el contexto mundial entre la guerra comercial también se ha salido a proyectar como un importante gancho, como un importante puente entre Oriente y Occidente para la movilización de mercancías en toda Eurasia, ¿no? Y bueno, pues aquí está el logo de lo que iba a ser, bueno, de la candidatura de Almaty. Como dato curioso igual, Almaty es la ciudad de las manzanas, la manzana, como la manzana cero, digamos, la manzana madre, se dio por allá y a partir de ahí se empezó a regar con todas estas cuestiones de los seres humanos cuando eran nómadas. Entonces, bueno, pues el logo trae una manzana, inclusive la palabra alma es manzana en kazajo, Almaty, pues, la ciudad de las manzanas. Entonces, bueno, pues es parte de su misma cultura y de su misma proyección. Bueno, pues como todos los eventos de clase mundial necesitan recintos de clase mundial, recintos modernos, recintos que puedan tener la capacidad de albergar, además de la infraestructura de las mismas ciudades, que tengan la capacidad de movilizar un gran número de personas, de hospedarlos, de darles alojamiento y de darles también otro tipo de atracciones y de situaciones, ¿no? Entonces, Kazajstán ha impulsado la construcción de instalaciones deportivas modernas para albergar estos eventos en ciudades como Almaty, Astana, que son las más grandes. Por ejemplo, en Almaty están los estadios de Alú y de la Jalik Arena, que son, y una pista de trampolín de saltos de esquí. En Almaty son arenas en donde se juega hockey sobre hielo, donde se practica el patinaje artístico, el patinaje de velocidad. En Astana, donde está el estadio de hockey sobre hielo, el Baris, y la Astana Arena, que es la que aparece en la foto, vean, por ejemplo, con un juego de LED, es un estadio moderno, es un estadio relativamente pequeño, caen como 13,000 personas, pero tiene una capacidad importante de alojamiento. Ahí ya se jugó Champions League en algún momento con otro equipo de Kazajstán, ahorita que hablaba también Javier acerca del fútbol. El primero en jugar una fase previa de grupos de Champions League fue el equipo de Astana, ahí juega, es la casa de la selección de Kazajstán, el Astana Arena, y bueno, pues también alberga otro tipo de conciertos. Creo que este año por agosto estuvo Jennifer López por allá, ahí tocó, y es un estadio techado porque las condiciones climáticas en invierno sobre todo son muy, muy extremas. Creo que ahorita estaba viendo, hace poco me llegó que creo que la temperatura ya estaban en 1 grado por allá y ya empieza el frío. Entonces, bueno, pues para estas comodidades es un estadio que se techa. Y un poco acerca de que también por Kazajstán y esta región no olvida también esta parte de sus orígenes. Mónica hablaba hace rato también un poco de lo de la charrería. Ellos también tienen estos deportes como muy nacionales, que les dan una identidad importante y que también lo tratan de proyectar al mundo. Kazajstán el año pasado organizó la 5ª edición de los Juegos Nómadas. Entre ellos, pues estaba el deporte que se habla de como el tipo polo o con una oveja como de balón, la arquería, la arquería en movimiento, como ven aquí la foto de la chica montando a caballo y en movimiento, otros deportes que son como también un poco la lucha, la cacería en águila. Entonces, este escaparate o esta elección de la ciudad de Astana como sede de los Juegos Nómadas también le dio una proyección importante para atraer gente de todo el mundo y empezar a promover esta imagen de país que ellos quieren ver, darse a conocer al mundo, que gente de diversas latitudes se lleve algo de Kazajstán y lo vaya a hablar a sus países de origen, ¿no? Entonces invitan a gente de todo el mundo, tanto de atletas como de medios de comunicación para aprovechar esta difusión de este tipo de eventos deportivos. Bueno, vamos a pasar un poco también a lo que es la parte de la República de Turkmenistán, que es uno de los países también importantes en recursos naturales, tienen mucho gas, entonces ellos tienen esta parte de poder eh, tener o generar recursos a través de la venta del gas, de la extracción, de la venta hacia China, del coqueteo
hacia la Unión Europea, también la venta de gas a Rusia. Y bueno, pues es un país más chiquito que Kazajstán, tiene una población, una superficie de 488,000 kilómetros cuadrados, su capital es Ashgabat, una población de 6.5 millones de habitantes, y su presidente es Serdar Berdimuhamedov. Es la bandera que también trae emblemas y adornos túrquicos, que es lo que está en rojo, y la cuestión musulmana, ¿no? Que trae la media luna. Y bueno, pues este es el presidente, lo que vemos en la imagen, y su diplomacia deportiva está basada en la expansión de la cooperación deportiva internacional, que tiene una de sus prioridades dentro de su política exterior. Turkmenistán es hoy un país con una infraestructura deportiva moderna y desarrollada, ha tenido una exitosa trayectoria en la organización de competiciones de talla mundial, como los quintos Juegos Asiáticos de Artes Marciales y Deportes de Interior en 2017, así como un rally internacional al Mukasar en 2018, además de un campeonato mundial de halterofilia. Como vemos también igual hay gusto por estos deportes de combate. Actualmente en Turkmenistán el deporte se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de su desarrollo social. Y bueno, su trayectoria en Juegos Olímpicos va de los primeros a los que asistieron fueron en 1996 y hasta Tokio 2020 ganaron su primera medalla de oro con en el levantamiento de pesas, la categoría de 54, 56 kilos, no recuerdo bien ahorita el dato, es con la chica que se llama Polina Gurjeva, y ganó la medalla de plata en esta prueba de halterofilia. En deportes de invierno, como dato todavía no han participado, aunque están desarrollándose mucho en su infraestructura, están tratando de promover para por lo menos tener un poco de participación e ir paso a paso, ¿no? El desarrollo de la cultura física y el deporte está respaldado por diversas leyes, una sobre cultura física y deporte, sobre deportes profesionales y sobre la cría de caballos y deportes ecuestres. El caballo es un símbolo nacional allá en Turkmenistán. Es uno de los emblemas también de orgullo nacional, su raza equina, y bueno, pues es parte de esta cuestión también de las tribus nómadas, de su pasado, de las tribus túrquicas, en donde, bueno, pues igual el ser humano ahí empezó con la domesticación del caballo en estas tierras de estepa, de lo que genera el Asia Central. Entonces, por eso es tan importante y eh, tan seguido y tan venerado el caballo, ¿no? En estas cuestiones. Por iniciativa turkmena, también en otro tipo de deportes, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Aquí está la foto de la chica ganadora de la medalla de plata, la única que tiene Turkmenistán, de Polina Gurjeva. Y bueno, un poco les quiero comentar, les decía que tiene una infraestructura moderna, una infraestructura que es un país, como bien lo decía Javier, es un país cerrado, pues tiene una diplomacia también neutral, donde evita conflictos, donde invita choques con otros países, y eso es lo que hace esta neutralidad también, para que no se metan o no tampoco interfieran en la vida pública de este país, ¿no? Bueno, pues este es el Estadio Nacional en Ashgabat. Como comentaba Javier hace un momento, tienen una estructura con una forma de caballo, véanlo ahí cómo se conserva en esta parte del estadio que lo hicieron olímpico, tiene la pista de atletismo. Generalmente las estructuras en Turkmenistán son blancas, es mucho el color blanco, la ciudad está repleta de edificios de color blanco, de mármol blanco, y bueno, pues el estadio no es la excepción. Otro de los casos curiosos de diplomacia deportiva de Turkmenistán ha sido la creación de un equipo que se llama Arkadag, que juega en una ciudad que se construyó y se fundó hace poco, para darle un poco más muy cerca de la capital Ashgabat, y para darle un poco más de proyección fundaron este equipo
en 2023 por el anterior presidente, el papá del que ahorita, de Serdar, que se llama Gurbanguly Berdimuhamedov. Curiosamente, este equipo empezó a comprar, cuando se fundó, empezó a comprar y a reclutar a los mejores jugadores de la liga turmena. Todos son turmenos, son como las Chivas de allá porque juegan con puro jugador nacional. Entonces, lograron ser bicampeones en su primer año en la máxima categoría del fútbol turmeno. Fueron campeones y repitieron al siguiente año, en el 2024. Estuvieron invictos durante 61 partidos. Y bueno, vean el logo del Arcadag, que igual, o sea, el color blanco que les comentaba que predomina, el caballo, que es un símbolo de orgullo nacional, el caballo turmeno. Y bueno, una de las curiosidades que han tenido todo el apoyo estatal, y una de las curiosidades que tuvieron fue que lograron un campeonato ya asiático en una liga que se llama la Liga Challenge, que es como, por ejemplo, en Europa está la Champions, luego la Europa League y luego la Conference League. En Asia es así como en escaleras, en renglones. Esta es la tercera liga en importancia a nivel continental. Entonces ya se proclamaron campeones y bueno, pues ya empezaron a tener esta proyección a través de la diplomacia, a través del apoyo gubernamental para proyectarse, para poder un poco promover al país, promover la marca país y ver estas situaciones. Es uno de los complejos también dentro de una de las zonas deportivas importantes en Turkmenistán. Esta es una alberca olímpica. Hay una región también que está cerca de la riviera del Mar Caspio, que tiene importantes instalaciones deportivas y modernas. Y bueno, como consideraciones finales, me parece que es importante subrayar que el deporte es un generador de ingresos. Bueno, en el caso de los Juegos Nómadas del 2024, aproximadamente 600,000 turistas extranjeros gastaron alrededor de 15 millones de dólares en la ciudad de Astana como parte o en gran parte de los Juegos Nómadas que hablábamos hace rato. Y bueno, el deporte es un embajador de la paz y hoy en día sigue siendo uno de los componentes importantes en la diplomacia pública destinada a fortalecer la paz y la amistad entre los pueblos. Eh, Puede allanar, si bien no puede ayudar a resolver ciertos conflictos, puede allanar al mejoramiento de relaciones entre vecinos. Digo, el caso más emblemático ha sido, por ejemplo, el de las Coreas, cuando han decidido participar como un solo equipo, o por ejemplo los Juegos de Pyeongchang, unos Juegos invernales. Me parece que fueron en el 2018. Hubo un equipo de hockey sobre hielo que representó a las dos Coreas. Las relaciones se mejoraron en este momento. Para México puede ser aprovechable también esta cuestión de la diplomacia deportiva el año que entra con la organización del Mundial en América del Norte. Y bueno, empieza en junio el Mundial. Es una correlación de tres países que van más allá de la organización de un mundial de fútbol en estos temas del Tratado de Libre Comercio, y en julio empieza esta renegociación del TEMEC. Entonces, bueno, puede allanar el deporte, puede allanar la organización y la buena conductividad de este evento de talla internacional para que a lo mejor se vaya en un ambiente más relajado, más amigable el llegar a estas negociaciones, ¿no? Si bien no van a ser la clave para definir el rumbo de la historia de dos países, sí, o de tres países, puede ser un importante inicio o una importante dirección, puede marcar una importante dirección para empezar a hacer las cuestiones en buena voluntad, o las cuestiones vecinales en buena voluntad.
el deporte junto con la política y la economía el deporte junto con la política, la economía y la cultura es uno de los pilares de la agenda informativa global. Es difícil ya no poder hablar de eventos deportivos a nivel internacional o dejarlos obviar, ¿no? O sea, el año que entra en todo el mundo se va a hablar del fútbol, todo el mundo va a estar, yo considero que todo el mundo va a tener los ojos en México el día de la inauguración del Mundial de Fútbol, ¿no? Con el partido inaugural. Entonces, la diplomacia deportiva ayuda también a los países pequeños y poco conocidos también a proyectarse al mundo, que es una de las cosas que también están haciendo los países de Asia Central, que platicábamos hace rato que no es una región tan conocida, por lo menos en este lado del mundo, en donde puede haber una infinidad de posibilidades. Les comentaba yo que Kazajstán es la única embajada que tiene representación en México y bueno, pues viene una importante proyección para Uzbekistán ahora en el Mundial. Digo, para los que nos interesa la región, pues también cruzamos los dedos, ¿no? Porque a lo mejor venga Uzbekistán a jugar aquí a México, porque pueda haber algún acercamiento cultural, regional con este tipo de países. Y bueno, pues también México, creo que fue hace como 2 años, jugó por primera vez un partido amistoso con un país de Asia Central, que fue creo que Tayikistán, eh, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, me parece que fue el partido. Y bueno, pues también pues sí, me gusta insistir un poco en esta parte que el deporte puede lograr una buena imagen al interior y al exterior de cada país, ¿no? Y bueno, también la cuestión que tiene el deporte en la proyección interna de hacer mejores sociedades, de ayudar, además de lo que se da al exterior y de la buena imagen, de fomentar la actividad deportiva dentro de las sociedades para despertarte valores o situaciones de ser disciplinado, de ser más competitivo, de jugar dentro de las reglas, de cuidar estas cuestiones de enfermedades cardiovasculares o la obesidad, de hacer mejores personas y mejores sociedades al fin y al cabo, ¿no? El deporte y la actividad deportiva. Y bueno, ya para cerrar, y bueno, ver si logramos en la audiencia poder despertar este gusano de la curiosidad, el poder acercarse a conocer esta región de Asia Central. Igual tengo algunas recomendaciones. Por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama El Otro Turismo, de un periodista que se llama David Farrell. Él va a algunos lugares medio raros, medio poco conocidos, y hay un capítulo precisamente que se llama Asia Central. Lo divide en dos partes. La primera va a Kazajstán, precisamente a una cuestión de temas nucleares, y la segunda parte de ese capítulo va a Ashgabat, a unos juegos que se realizan allá en Ashgabat, y te va contando cómo se vive dentro de la ciudad, ¿no? Y cómo se vive parte del deporte. La Champions League, que también hablaba Javier hace rato, con el Kiarat de Almaty, el equipo que ahorita sí está en la fase de grupos. Ellos sí avanzaron más que el Astana, que yo les decía hace rato. Ellos sí lograron clasificar la fase de grupos. Fue todo un suceso. El Real Madrid, precisamente su debut en la fase de grupos de la Champions League fue contra el Real Madrid, ahí en la ciudad de Almaty. Fue todo un suceso. Como decían, el resultado creo que pareció ser lo de menos, porque perdieron como 5-1, pero esta cuestión de recibir al Real Madrid con todas sus estrellas, de voltearlos a ver por todo el mundo, creo que les ha valido mucho la pena, ¿no? Y sobre todo que Almaty es una de las ciudades que está buscando un evento de talla internacional importante. Y bueno, también está en la parte del tenis, que está esta tenista en lo que luego decía Javier, que los centroasiáticos como kirguisos o tayikos se nacionalizaban rusos. Aquí fue al revés. Ella es Elena Rybakina, que por las cuestiones de las sanciones rusas y los problemas rusos que han tenido, ella es tenista y se nacionalizó kazaja. Ha agarrado un buen nivel en Kazajstán. También con ella hubo una buena proyección del tenis, se pulió el tenis que tenían ellos. Y bueno, es una de las tenistas más famosas, es la tenista más famosa de Kazajstán, y es una de las tenistas que está en el ranking
dentro de las 10 mejores tenistas del mundo. Ya ganó Wimbledon hace también un par de años y acaba de ganar un torneo de maestros allá en Riad, en Arabia Saudita, de maestras, con esta cuestión de representando a Kazajstán. Y bueno, hasta aquí yo daría mi presentación. Sí, les agradezco el tiempo a ustedes, a Mónica, a Edith, a Javier y a la audiencia. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu presentación, también muy interesante. Y entonces, pues vamos a ver, para el público, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en nuestro espacio para que podamos compartirlas. Ahorita rápidamente checo si hay alguna pregunta. Bueno, les recordamos a la audiencia que pueden dejar sus preguntas y mientras vemos si aparece algún comentario o pregunta, pues me gustaría retomar algunos de los puntos que comentaron nuestros dos ponentes, tanto Javier como Guillermo. O primero, sobre no ver el deporte solamente como una actividad física, sino que sirve o se ha utilizado como una forma de acercamiento diplomático, pero también podemos ver que tiene esta lectura geopolítica y esta lectura de poder que no podemos dejar pasar desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kazajstán también ha utilizado el deporte como una forma de proyección internacional. Tengo un par de preguntas muy simples, una para cada uno de ustedes. No están totalmente relacionadas con el tema, pero me generó ese interés. Primero, para Javier, si, si de casualidad sabes de qué marca fueron los autos eléctricos que les regaló el presidente de Uzbekistán a los futbolistas que lograron el pase al Mundial. Y para Guillermo, no sé si entendí bien o no, ¿por qué entendí que el box no iba a estar considerado como un deporte olímpico? Y la pregunta es por qué se hizo de esta manera. Entonces, también, Guillermo, si puedes dejar de compartirnos tu presentación, por favor, para regresar a la pantalla y que puedan verla. Gracias. Listo, perdón. No, está bien, está bien. Adelante, Javier. Solo una curiosidad en esta batalla de vehículos eléctricos. Me gustaría saber quién Sí. ganó en Uzbekistán. Eh, a ver, si bien recuerdo, y ojo que ahorita no hice trampa, pude haber buscado ahí en internet, pero sé que era, creo que es BYD, los coches chinos. Este, creo que sí. No sé, ahora sí voy a buscar, pero... Ajá, sí, fue exacto, unos BYD, que son pues estos coches chinos eléctricos que pues la gran competencia con Tesla. Y pues justamente también hay un ejemplo de pues esta batalla pues entre las potencias, ¿no? En Estados Unidos, China y tal. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Y Guillermo, sobre el box en el Comité Olímpico, si es que entendí bien. Y gracias, Mónica, por la pregunta. Había antes como Comité Internacional de Boxeo que estuvo bajo sospecha y tuvo acusaciones de corrupción. Entonces, por esta organización empezó a tener mala fama el box y lo sacaron del programa olímpico en un principio. Entonces, tuvieron que regenerar o reorganizar esta cuestión del box amateur olímpico. La diferencia es que, por ejemplo, boxean con careta, ¿no? A diferencia del profesional. Entonces, por ejemplo, se empezaron a mover algunas federaciones. Por ejemplo, la Kazajstán fue muy activa en este sentido porque les ha dado muchas medallas y mucho para su proyección como país. Entonces,
lograron conformar algunas federaciones, esta nueva institución o esta nueva organización que se llama el World Boxing. Entonces, a partir de ahí, dijeron, bueno, mira, vamos a sacar este comité internacional y vamos a ser nosotros los representantes del boxeo. Entonces, vamos a quitar esta mala imagen, nosotros somos otra organización que pretendemos, bueno, que ya agrupamos a varias federaciones en el mundo, entonces tenemos un peso internacional importante y queremos hacer este acercamiento para que regrese el box al sistema al programa olímpico. Entonces lo reconsidera el Comité Olímpico Internacional y dice, bueno, sí, dan el aval y lo palomean para Los Ángeles 2028. Ya se acaba el periodo de gobernanza del actual dirigente y es como viene el periodo de elecciones donde Gennady Golovkin quiere tener esta posición de presidente del World Boxing, que pues igual para el mismo boxeo da una imagen importante de un exatleta, una persona con una imagen positiva, con una imagen que está, pues de alguna manera tiene una proyección limpia, ¿no? En este sentido que lo necesita, en este sentido la organización, y bueno, pues a ver si el 23 es electo, ¿no? En esta nueva organización y bueno, pues para ver, y digo, me parece también a mí que a lo mejor en Estados Unidos también era importante porque pues, Estados Unidos es una tierra de boxeadores importante, las mejores peleas de box están en Estados Unidos, entonces creo que también al mismo comité organizador le convenía, ¿no? Que se pudiera solucionar este problema en este sentido. Muy bien, pues muchas gracias. Y entonces, Edith, ¿te gustaría agregar algo? Sí, la verdad, súper interesante las dos presentaciones. Muchísimas gracias por, primero, el panorama general y después, pues ya estas puntualizaciones que Guillermo hizo, que bueno, yo les decía, ¿no? Le decía a Javi, ¿no? Guillermo conoce un montón de datos interesantes. Em, Creo que ambos ilustraron muy bien qué implica esto de el deporte más allá de la actividad física. Em, Desde también visibilizar, por ejemplo, los deportes tradicionales, las figuras femeninas, ¿no? Que también es uno de los grandes reclamos en el sistema deportivo internacional contemporáneo, también desde la academia, de el lugar de las mujeres en el deporte, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, Javi, Guillermo con su último ejemplo de la tenista, pues también ya vamos como que contribuyendo a estas agendas. También habría que hablar de diversidad de género, por ejemplo, pero también, bueno, lo interesante y lo más rico de este panel en particular, pues fue mostrar una imagen completa, muy completa me parece, del fenómeno deportivo en Asia Central, ¿no? Desde los diferentes países que lo conforman, que de por sí, o sea, bueno, hablaban de la particularidad de que es muy extraño este país. Me gustó la analogía con Corea del Norte, porque en efecto, ¿no? Corea del Norte es un país, ahorita que la semana pasada las norcoreanas ganaron la Copa Mundial Sub-17, me llamó la atención una nota que decía algo así como las dictadoras del fútbol. Me encantan esas notas, que parten desde el prejuicio. Y en un segundito. Es que está aquí mi gatito, así que en un segundito. Eh, Muéstralo. ¿Quiere bueno, participar? ¿Tiene quiere preguntas? participar. En un segundo. Abrázalo, Edith. Es bienvenido o bienvenida a la sesión. Bueno, en lo que Edith regresa, otro punto que quería retomar y que podría, no sé, pensarse para después es precisamente el deporte durante la Unión Soviética, porque era parte integral del plan estratégico, del plan de desarrollo de la Unión Soviética y la forma en que lo manejaban, ¿no? Entonces, también me gustaría resaltar esa parte y un poco saliéndonos de la diplomacia deportiva, pero los deportes tradicionales como parte de la identidad nacional y de tratar de recuperar y fortalecer esa identidad nacional, que se saldrían un poco como del tema que estamos trabajando, pero sin embargo es otra faceta que se puede estudiar. Eh, Adelante, Edith. Ay, gracias, perdón. Es que no le gusta mi voz, entonces más que quererme, es el momento en el que me agrede totalmente. Es nuestra relación de amor y odio, ya saben, los michis. Em,
Pero lo que me gustó también es que mostraron estas partículas, bueno, lo que les decía, ¿no? De por sí Asia Central, y ese es el objetivo de lo decía en la introducción de este ciclo de conferencias, es visibilizar el fenómeno deportivo en estos países que son poco o nada conocidos, ¿no? Y que pues ambos sin duda compartieron reflexiones y un panorama muy particular de cada uno. Lo interesante también es ver que a pesar de que son poco conocidos, que pues no tienen esta proyección como otros grandes potencias deportivas, si podemos llamarlas de esa forma, tienen esfuerzos deportivos bastante interesantes, ¿no? El promover, por ejemplo, lo que decías tú, Guillermo, un estilo deportivo propio, imágenes, simbolismos, ¿no? También lo que decía Javi, el tema de las emocionalidades, por ejemplo, fue supongo que tanta la euforia del presidente de Uzbekistán que le regaló este auto, ¿no? O sea, ¿a qué selección en el mundo les habían dado este regalazo? O sea, es un regalazo. Porque además es un mundial en el que, como lo comentaba Javi, pues se esperan muchos debuts, ¿no? O se esperaban muchos debuts de países, este, de muchos países que no son normalmente seleccionados o clasificados para la Copa Mundial. Y las reacciones, en el caso de Uzbekistán, pero también de otros países que debutan por primera vez en la Copa Mundial, pues ver las escenas en redes sociales de la emoción del público, de sus públicos nacionales, son muy valiosas, ¿no? O sea, son muy emocionales, son, bueno, al menos personalmente yo que soy muy sentimental, pues algunas de ellas hasta casi llorando, ¿no? De la emoción y la euforia de este país, ay, no me acuerdo, de África, que también es muy pequeñito y que clasifica por primera vez, Cabo Verde, si no me Cabo equivoco, Verde. ¿no? Ujú. Em, así que no estaba propiamente en el partido, pero que desde donde le estaban transmitiendo, o sea, toda la gente se volcó y se emocionó, pues es no solamente, incluso no solo en lo que nos compete a nosotros como internacionalistas, que estamos aquí en un grupo de internacionalistas, sino también como desde estas perspectivas sociológicas, antropológicas, la emocionalidad del ser humano, ¿no? Porque también eso es muy importante, ¿no? Y creo que una dimensión que también se tiene que analizar ya más puntualmente desde las relaciones internacionales, ¿no? La emocionalidad se está convirtiendo en un instrumento de poder también, y creo que a través del fenómeno deportivo, sin duda, está muy presente, ¿no? Esto que Javier Sobrino, un especialista en temas de diplomacia deportiva, enuncia como objetivos a los que responde la diplomacia deportiva, y uno de los primeros a los que hace alusión es la construcción de una identidad nacional, ¿no? O sea, hay muchos elementos que a lo mejor, como decía Javi, yo no me siento tan identificado con ciertas cosas, pero al final la emoción de ver un partido de la selección mexicana, aunque lo hagan muy mal o no con los resultados que uno esperaría, pues nos sigue emocionando muchísimo, ¿no? Ahorita que la sub-17 va súper bien en Qatar, pues, es emocionante, ¿no? De saber que ayer le ganamos a Argentina, pues sí causa un sentimiento de orgullo nacional. ¿Y qué otras cosas? Bueno, y por ejemplo, estas transversalidades que uno no se esperaría, como esto que Guillermo nos mostraba en la imagen de este boxeador, que no solo es la indumentaria o sea, de mostrar al país de sus colores, de sus símbolos, sino además los mensajes, ¿no? Y ahí el mensaje de la energía, a mí, por ejemplo, una vez que hice este cruce de el deporte y la energía. Yo sé, pero ¿cómo puede ser posible? Y sí hay manifestaciones de el deporte y la energía, ¿no? Ahí promoviendo una cumbre, que es uno de los también ejes emblemáticos de estos países o de sus fortalezas, las cuestiones energéticas, y que lo saben, ¿no? Y que lo transmiten a través del deporte, que como se dice por ahí, ¿no? Dice Stuart Murray, que no está muy de acuerdo con esto, de hablar de un lenguaje universal, pero me parece que sí es un lenguaje bastante universal, ¿no? Todos creo que entendemos más o menos, sin ser súper expertos en boxeo, pues cómo funciona el box, ¿no? Hemos visto peleas de boxeo internacional, conocemos algunas figuras internacionales del boxeo, y si además ponemos atención a estos elementos en los que se visibilizan otros temas, como en este caso la cuestión energética, pues sí te va dejando como ciertas imágenes, son intencionalidades que se manifiestan a través del deporte. Entonces, yo sinceramente estoy muy contenta con lo que ambos presentaron esta mañana, y puedo decir incluso personalmente, aunque me encanta y soy parte del grupo de estudios sobre Eurasia desde hace ya varios años,
que aprendí muchísimo sobre Asia Central gracias a ustedes a través del fenómeno deportivo. Pues me quedó muy claro cómo funcionan estos países y qué mensajes, qué líderes y cómo también los liderazgos políticos están impulsando estas agendas deportivas. Muy bien, pues muchas gracias, Edith. Y antes de despedirnos, no sé si Javier o Guillermo tengan un comentario final. Sí, si me permiten. Bueno, primero que nada, otra vez muchísimas gracias. La verdad, sí, muy interesante lo que nos presentó Guillermo, las aportaciones ahorita que ustedes nos dan, y lo que dicen, que es cómo el deporte no es solo una actividad física, es una también estrategia, es algo muy, muy importante para los países, para desarrollar, para unir, para muchísimas cosas. Y ahorita me vino a la mente también, pues, justo esto que comentaban lo que comentabas en el boxeo, de la indumentaria, como no solo transmite aspectos culturales, pero también puede servir como un lugar para transmitir otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, los sponsors que usan los equipos. Eso a veces uno no se da cuenta, pero viendo un sponsor que representa algún país, etcétera, es súper importante. Ruanda, por ejemplo, pues es un país muy pequeño, pero tiene, creo que el Arsenal, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, que han tenido el sponsor de Visit Ruanda, hasta en los Clippers, creo, de la NBA, que también tienen ese sponsor. Y eso pues se ve a nivel mundial, entonces pues ahí es uno de los ejemplos que muestran cómo el deporte también pues lo usan para transmitir mensajes, para transmitir propaganda, para generar más cosas, ¿no? Entonces pues nada más eso y pues otra vez muchas gracias y qué interesante la verdad la plática. Sí, Edith, nada más rápido. Y al contrario, por ejemplo, a un oligarca ruso, a Abramovich, lo obligaron o le sugirieron que vendiera su equipo, ¿no? O sea, en esta como los sponsors y de repente ya un sponsor podría generar mala imagen. Entonces, ay, ya no, gracias. Edith y Guillermo. Va, solamente para comentar, bueno, como organizadora de este ciclo, esta mesa se dieron cuenta se llamaba Entre la globalización y la tradición, y creo que cumplió el objetivo, como redondear este comentario, ¿no? Cumplió el objetivo porque justo vemos estas manifestaciones de cómo se ha globalizado el fenómeno en Asia Central, incluso en países que ustedes comentaban, ¿no? No necesariamente están buscando esta proyección internacional como otros que sí están ávidos de esta atención, como por ejemplo el caso que citaba en la introducción, que es el caso de China, ¿no? Que sí están ávidos porque el mundo los voltea a ver, Corea del Sur también que están ávidos porque los volteen a ver, y aún así están ya en las dinámicas o estos circuitos globales, ¿no? O sea, queramos o no, ya están insertos en estas cuestiones globales, pero que al final también existen estas resistencias desde la tradición, ¿no? Y que justamente esas resistencias se han capitalizado también para convertirse o sumarse a estos circuitos globales, ¿no? Ahora, por ejemplo, los juegos nómadas, pues antes quizás no eran tan conocidos y ahora con esto de que invitan a selecciones de otros países, ya no propiamente de Asia Central, sino de otras regiones del mundo, lo tradicional se está globalizando, si podríamos llamarlo de una forma. Y algo que le comentaba a otro colega que también es amante de estos temas y que él sí es mucho desde la academia dura y pura de la diplomacia deportiva, él me mostró este índice del World Sport Power Index, o no me acuerdo cómo va el nombre, pero bueno, es un índice de deporte, de poder deportivo, y le decía, creo que valdría la pena hacer el cruce con otro tipo de índices que hablan sobre el poder duro y puro, ¿no? O sea, como este índice que tú presentabas la semana pasada, Moni, sobre pues, las capacidades materiales, de influencia, etcétera, lo que conforma el poder que como internacionalistas estudiamos como base y estudiosos de la ciencia política, pero cruzarlo también con estos índices de deporte, ¿no? Porque me pareciera que hay muchas similitudes, ¿no? Lo decía
Guillermo, bueno, lo decían con el caso más bien de Uzbekistán particularmente, es un país que está teniendo cada vez más presencia en el sistema internacional y en este panel en particular pudimos demostrar cómo a partir del deporte sí están teniendo esa presencia, ¿no? O sea, lo decía Javi, no es casual que sea uno de los clasificados para la próxima Copa del Mundo, o sea, es algo que se trabajó y el poder me parece que esa es la lógica, ¿no? O sea, es instrumentar lo que se tiene para lograr ciertos fines y tener este poder o posicionarse en el sistema internacional, ¿no? Entonces, creo que ahí también le dejaría a la audiencia esto, ¿no? Hacer estos cruces de los datos duros, de los datos cuantis, para pues también ver que nada es casual, ¿no? Yo la verdad sí creo que no, nada es casual, todo siempre tiene una intencionalidad y bueno, en el deporte o el deporte también tiene esta intencionalidad. Solo quería comentar eso al final. Guillermo. Gracias. Pues sí, a mí me gustaría también ahondar en esta parte también de la proyección de la imagen, ¿no? De la gente de Asia Central, de la cultura de Asia Central a través del deporte, como decía un poco de nada es casualidad, ¿no? Hay ciertas relaciones. Pues esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el gusto por estos deportes de combate? Yo me imagino, pues, esta parte de la gente que resiste o que ha resistido a través de la vida dura de las estepas, la vida dura del clima extremo, la cuestión cultural de las raíces de los canatos, del imperio mongol. Entonces, bueno, es esta parte que han llevado, que han sabido llevar, ¿no? También, pues, ¿no? Igual es impresionante, también hablaba hace rato de cómo a veces es muchísimo más, une más, ¿no? Un deportista que a veces la política, la economía, yo me acuerdo, o sea, un partido de México cuando yo era niño, pues, de repente se paraba casi el país, o más recientemente una carrera de Ana Guevara, ¿no? O sea, podía paralizar el país 2 minutos, 5 minutos en lo que estaba la ceremonia y se seguía la competencia y todo el mundo estaba ahí atento, ¿no? Entonces, esta capacidad que tienen los deportistas, la cercanía con México, bueno, pues con la embajada que pues, también busca estas acciones de Kazajstán, con el fútbol, con el box, pero también, por ejemplo, yo recuerdo que ahí en el GC hay un artículo que me tocó una vez hacer, que es sobre un futbolista que a lo mejor no es de Asia Central, pero jugó en Mongolia o juega en esta parte de países de Asia, que se llama Hugo Zambrano. Me acuerdo que él ha jugado en Mongolia, en Laos. Yo me acuerdo que le pregunta, oye, ¿y cómo es jugar, no? A temperaturas bajo cero, de -20, -15, ya relata un poco acerca de esta historia que es interesante, que le decía yo un poco, oye, pues es que tu función también es como ser como un embajador, y ya, así más o menos, pues me preguntan mucho de México, ¿no? A través de estos países que igual tampoco es muy conocido México, pero sí, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Es una imagen que también es positiva, se conoce mucho a través del deporte. Creo que el deporte también es un importante gancho para darte a conocer como país, como cultura. Y allá, por ejemplo, sí conocen mucho al Chicharito, a Carlos Vela, al Canelo, obviamente. eh, eh, en este sentido. Y bueno, pues me acuerdo también, este caso de Uzbekistán fue como muy sonado, muy curioso. Me llamó la atención también cuando calificó al Mundial. En redes sociales me tocó ver, no sabía yo la noticia esta de los carros, pero a mí me acuerdo que decían que creo que lo declaró feriado, creo que el presidente también el día que clasificaron al Mundial, ¿no? Entonces, y esta última parte quisiera cerrar ya con la diplomacia del jersey, que me parece que también es algo que tan simple, pero une mucho, ¿no? Ayuda mucho a mostrar generosidad, a mostrar simpatía, a mostrar alguna cuestión de amistad o de buena voluntad. Entonces, a través de esta diplomacia, bueno, ya no lo comenté, pero también los kazajos, por ejemplo, invitan a ciertas personalidades a hacerse como aficionados honorarios de sus equipos de hockey, de fútbol. Entonces, a ciertos personales los invitan a esa parte, ¿no? A ser como un aficionado honorario. Edith, Y pues, gracias, Guillermo. gracias a todos ustedes también por la oportunidad.
Ah, sí, yo había dicho que era la última intervención, pero se me había olvidado esa parte que comentó Guillermo, que como estudiosa de estos temas, me queda claro que hablar de diplomacia deportiva es algo general. O sea, también creo que cuando te vas metiendo ya más en estos temas, te das cuenta que existen muchas manifestaciones de la famosa diplomacia deportiva. Guillermo da o comenta una que me parece interesante, la diplomacia del jersey, pero también existen muchísimas en torno a cada uno de los deportes, ¿no? Por ejemplo, la diplomacia del fútbol, que creo que es una de las más conocidas. Ahora podemos quizás hablar de la diplomacia del boxeo, la diplomacia del cricket, que sin duda los representantes más emblemáticos han sido India y ¿cómo se llama? Y Pakistán, la diplomacia del rugby, la diplomacia del hockey entre Rusia y Canadá, si no me equivoco. La diplomacia del ping pong, que es también una de las más tradicionales y conocidas en la literatura sobre estos temas. Es decir, si se dan cuenta, y la audiencia sobre todo, pues realmente esto del deporte siempre ha estado presente y diría casi que en toda la historia de la humanidad. Hablando de deportes tradicionales, también por ejemplo la diplomacia del juego de pelota, pues al final pues no, en las culturas mesoamericanas, recordemos pues no existe esta figura del Estado-nación moderno, que es una invención moderna como lo dice su nombre, pero que esta suerte como de poblaciones, pues ya tenían estos juegos o a partir del juego, del deporte, eh, intercambiaban o manifestaban sus vínculos, ¿no? Ya sean positivos o negativos, porque el desenlace del juego de pelota no era como el más fortuito, el perdedor era sacrificado, entonces yo creo que no era, no, hablando del fair play y estas cosas que son más modernas o más contemporáneas, pues no era lo más lindo, pero eran manifestaciones de cómo la humanidad trataba de vincularse en aquellos ayeres, ¿no? Entonces, me parece que sin duda la diplomacia deportiva o el deporte desde un análisis de las relaciones internacionales, que es en lo que nos especializamos la mayoría de los que estamos aquí, tiene muchas manifestaciones y bueno, sin duda un fenómeno riquísimo para estudiar. Entonces también la invitación a la audiencia a que se animen a seguir estudiando el deporte y sus diferentes manifestaciones, como ya lo han demostrado Javier y Guillermo esta mañana, que sin duda, pues incluso en espacios que son poco conocidos, definitivamente el deporte tiene una gran presencia. Entonces, pues bueno, nada más decir eso y pues de verdad muchísimas gracias por este riquísimo debate y lleno de muchos datos interesantes. Pues muchas gracias y les recordamos el tema del siguiente sábado, análisis de los programas de deporte para el desarrollo y la paz, el caso de Pakistán. Entonces nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana y muchas gracias por quedarse. Muchas gracias.